Hola mis amores, hoy es 7 de julio del 2026 y quiero comenzar este programa con este video. Atentos. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. Oh no, vete a la mierda. Esta es la República Islámica de New Yorkistán. El Islam estará en cada hogar. Inshallah, todo el mundo será musulmán. Bienvenido a la Nueva York de Mamdani. Jefe. ¿Ves esta ciudad? ¿Ves cómo se ve? Inshallah, tu ciudad también se verá así. Sí. Tremendo, ¿verdad? Antes de continuar te pido que te suscribas a este canal, le des al dedito para arriba y le des también a la campanita. Sí, es el youtuber musulmán Sniako junto a la afición egipcia en Nueva York. Dijo, el Islam estará en cada hogar, inshallah, el mundo entero se volverá musulmán. Qué cosas, ¿no? Este es el objetivo. Y no me extraña nada, porque ya saben que Nueva York ha caído en manos del comunismo radical. Les cuento algo, por ejemplo, que ahora nadie está contando. La comisión designada por Mamdani impulsa discretamente aumentos salariales de casi el 20% para los políticos de New York. Por supuesto, incluido el propio Mamdani, que se ha subido descaradamente su salario anual de $258,000 a $305,000 al año. Estos no son ajustes pequeños, representan dinero real en una ciudad donde muchas familias trabajadoras ya están agobiadas por los altos impuestos, el alquiler y los costos cotidianos de la vida. La comisión fue nombrada sospechosamente por el propio Mamdani poco después de asumir el cargo. Sus miembros incluían exfuncionarios de la ciudad y un economista nombrado personalmente y a dedo por él. El informe del panel se publicó discretamente la semana pasada, alrededor del día de las elecciones, sin mayor bombo ni platillo. Este es el mismo organismo nombrado por Mamdani que se supone que debe realizar una revisión independiente de la remuneración de los funcionarios electos. En la práctica, ofreció exactamente lo que muchos políticos querían, una justificación para subirse el sueldo a ellos mismos como buen comunistas. Mamdani, un socialista islámico radical democrático que llegó al poder con promesas de luchar contra la desigualdad y hacer que los ricos en Nueva York paguen lo que les corresponde, ahora tiene bajo su control un órgano asesor que recomienda aumentos salariales que en última instancia serán financiados por todos los contribuyentes de la ciudad de Nueva York. Recuerden una cosa, mis amores, dar a los funcionarios electos un aumento, como ha hecho Mamdani, del 18% no surge de la nada. Requiere impuestos más altos, recortes más profundos en otros ámbitos o más endeudamiento. La hipocresía que se observa en Mamdani es evidente. Ha convertido la idea de gravar a los multimillonarios en una parte central de su agenda. Ha impulsado impuestos más altos para los ricos, una redistribución más agresiva y políticas presentadas como una forma de proteger a los neoyorquinos de clase trabajadora de los malvados ricos. Sin embargo, su propia administración está impulsando una comisión que en la práctica aumenta los salarios de la clase política en un momento en que, como les he dicho, muchos neoyorquinos lo están pasando mal. Este es el clásico patrón progresista, demócrata y radical comunista, una retórica estridente sobre gravar a los malvados ultra ricos mientras directamente ellos se suben los salarios y aumentan sus beneficios gubernamentales. La clase trabajadora se deja engañar y no sabe que va a seguir sufriendo. Quienes sufrirán las consecuencias no van a ser los multimillonarios, sino los residentes neoyorquinos que ya pagan algunas de las cargas impositivas estatales de Mamdani y locales, que por cierto son de las más altas de Estados Unidos. La ciudad de Nueva York no tiene escasez de funcionarios bien pagados, sino de resultados. La delincuencia, la falta de vivienda, las escuelas deficientes y los costos desorbitados de la vida siguen expulsando a la gente de la ciudad de Nueva York. Otorgar a los políticos un aumento del 18% mientras se sermonea
al resto sobre la equidad y los impuestos a los ricos no es liderazgo justo. Es un trato de favor disfrazado de lenguaje progresista. La recomendación de esta comisión que ha nombrado Mamdani deja algo bien claro. Cuando se les da la oportunidad, incluso los autodenominados socialistas en el poder encontrarán la manera de aumentar sus propias ganancias. La cuestión es si los neoyorquinos van a seguir aceptando la misma vieja historia. ¿Se van a dejar engañar una vez más? Y quiero que miren las imágenes que demuestran la tercermundialización de Barcelona en España, o mejor dicho, la precariedad. Muestran en lo que se está convirtiendo la madre patria, o quizás debo decir la madre matria, como dice la de México, Claudia Sheinbaum, otra que ha destruido por completo ese bello país. Miren cómo está Barcelona. Sí, esto sucede por importar ingenieros y médicos. Este francés que están viendo en esta imagen es Hervé, un hombre de 56 años de Saint-Jubat. Vive en la calle tras acoger en su casa a una familia de extranjeros pobrecitos, de los cuales sufrió amenazas y grandes daños. Tras estos problemas, este hombre francés les pidió que por favor se fuesen de su vivienda, pero ellos se negaron. Ha iniciado ahora un procedimiento de desalojo, pero avanza muy lentamente porque la familia de estos pobres ingenieros de África no se presentan a las audiencias. Sigan consintiendo, sigan permitiendo el atropello en nombre de la igualdad y la madre de los tomates, que después será muy tarde. Este es otro de esos hombres que ha pagado como Robert De Niro el defender a los pobrecitos y hacerse el hipócrita y meterlos en su casa. Ahí tienen el efecto boomerang, el karma. Porque lo primero que tiene que hacer un ser humano es defender lo suyo, su familia, su propiedad privada y su patria. Esto es lo primero, recuerden, que les roba el socialismo a la gente, el sentimiento de pertenencia, para poder manipularte a su antojo en nombre del bien común. Basta ya de engaños, por favor. Llamemos a las cosas por su nombre. El socialismo, el comunismo, el progresismo, como ustedes le quieran llamar, es una fábrica de parásitos chupópteros, envidiosos, que quieren vivir de los que trabajamos. El socialismo es una fábrica de vagos desalmados, que no quieren que tú tengas nada y te mantienen engañados siempre con una ilusión. Por favor, ¿van a seguir creyendo en el cuento del socialismo? Abran los ojos de una vez. Y la justicia francesa condena a Marine Le Pen a 3 años de prisión y a una multa de 100.000 euros. Sí, menos mal que Marine Le Pen va a poder presentarse en las próximas elecciones de abril, disculpen, del 2027. Esto es lo que siempre hacen los que no quieren a oponentes políticos. Los izquierdosos meten en la cárcel a todos sus oponentes políticos. Recuerden lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, lo que pasó en Rumanía con Georgescu y ahora con Marine Le Pen. Es el mismo modus operandi. Te quito del medio, aunque lo haga de manera turbia y sucia, porque así actúan ellos. Y en una última hora tremenda se sabe que el fundador del Foro Satano-Económico Mundial, Klaus Schwab, acaba de presentar una denuncia penal en Ginebra tras, según él, haber descubierto un dispositivo de escucha en su despacho particular. Schwab también planea regresar al Foro Satano-Económico Mundial porque dice que lo extraña muchísimo. Y yo le llamaría a este regreso de este señor el retorno del demonio al Foro Satánico Económico Mundial, ¿no? Magnífico título. Y es oficial, el representante demócrata Rohana y el senador Rubén Gallego acaban de retirar su respaldo a la campaña de Graham Platner, demócrata para el Senado, en Maine, tras acusaciones creíbles de agresión de índole sexual. Como están los demócratas metidos últimamente en todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Mis amores, y a estos demonios no se les puede dar ninguna oportunidad para que te pillen. Increíblemente, en el Reino Unido, Nigel Farage ha tenido que dimitir por esto. Escuchen ahora lo que dice. Le han pillado sin haber declarado un dinero, y no era poco, era bastantes millones
de euros. ¿Por qué debería ser juzgado hoy o en la historia futura por Sky News y los de su calaña? ¿Por qué deberían ser ellos quienes decidan mi destino cuando, como repito, no he hecho nada malo? Lo he pensado mucho y hoy he decidido que hoy mismo dimitiré como miembro del Parlamento por Clacton-on-Sea, forzando así una elección parcial que espero que se lleve a cabo en breve. No, he decidido que sean los habitantes de Clacton quienes juzguen mis acciones. Esta será una elección parcial del pueblo contra el establishment. Es una oportunidad para desafiar abiertamente a todo el establishment, para decirles francamente a dónde pueden irse. Y por eso presentaré mi candidatura para participar en esta elección parcial. Lucharé para ganar. Lucharé para continuar la revolución política que ha iniciado Reform. Y les diría esto a ustedes, los votantes de Clacton. Si yo gano, ustedes ganan. Porque si yo pierdo, ellos ganan. Y nunca, con los dos partidos de siempre, lograremos el tipo de cambio fundamental que necesitamos para arreglar la Gran Bretaña rota. Gracias. Y esto es inaudito e inhumano. Cuba ha sufrido otro apagón general que ha dejado a unos 10 millones de personas sin electricidad. A toda Cuba, en definitiva. Pero el otro día me ponía una señora a través de los comentarios que ¿cómo yo puedo criticar a Díaz-Canel si Cuba está como está porque hay bloqueo económico por parte de Estados Unidos? Señora, por favor, ¿usted va a seguir creyendo el cuento del bloqueo? Vamos, a estas alturas. Y atentos, por favor, mis amores, voy a parar un momentico el programa aquí porque quiero hacer una reflexión. Ya sabemos que estos hijos de Pitito, estos demonios, están desesperados. Y quiero reflexionar sobre lo que están haciendo. Lo he dicho muchas veces, desde hace ya 5 años lo vengo diciendo. Si esta gente no consigue que voluntariamente vayamos pasando por los distintos aros, para que vayamos entrando en ese embudo del control social totalitario, los grandes poderes, las grandes élites oscuras corporativas, gubernamentales, saben que no tienen capacidad para someter a todo el planeta, somos muchos, por una cuestión de física pura, una cuestión de matemática pura. Entonces, ¿cómo lo harán? ¿Qué necesitan para doblegarnos? Necesitan que nosotros lo hagamos voluntariamente, que seamos obedientes. Y por eso se crean emergencias de forma recurrente, algunas más o menos ficticias, otras completamente reales, y por eso también crean el miedo y el terror continuo. Es necesario para ellos tener a la población en estado de terror permanente, porque cuando uno está en un estado de terror permanente psicológicamente, las barreras se derrumban y necesitamos buscar arriba, en esa relación vertical con la estructura de poder, necesitamos buscar esa ayuda, esa asistencia, porque nos sentimos solos. Cuidado. Por eso, cuando se produjo todo el tema de la plan del Vichy 19, yo insistí mucho en la agenda que existía a la hora de atomizar a la gente, a la hora de aislarle en su casa, a la hora incluso de apartarle de los lazos familiares. Esto es un poco como lo que hacen las sectas cuando van a captar a alguien. Lo que hacen es venderle un nuevo mundo, un mundo más feliz, una idea de familia, una idea de hermandad, de solidaridad, a cambio de que corte todos los lazos anteriores. Sí, y esto es lo que se ha venido haciendo, lo que se ha venido produciendo en muchos niveles. Tenemos, por ejemplo, ahora una emergencia climática que continuamente va surgiendo, no se detiene. El otro día, por ejemplo, yo fui a un lugar a echar gasolina y cuando entré a esta gasolinera veo un cartel que pone kit en caso de emergencia, por si hay apagones. Bueno, hemos tenido recientemente en muchos lugares del planeta apagones, ¿verdad? Todo tiene sentido, disculpen. Pero es que el otro día también vi otro cartelito que ponía kit en caso de incendio, por si tienes un accidente en tu coche. Bueno, están fabricando todo tipo de kits de emergencia. Y claro, la gente entra y dice, ay Dios mío, si hay un apagón, ay Dios mío, no tengo el kit por si hay una emergencia climática, una emergencia de incendio, ¿cuál me falta? ¿Cuál no tengo? ¿Qué hago? No tengo ninguno. Entonces la gente sale de estos lugares, los que son débiles, con un nivel de estrés tremendo
Y precisamente esto es lo que se busca, que la gente se vaya estresada. Y la gente compra estos kits, cae en ese juego y dice, ya, lo tengo, estoy preparado. Es una manera de desarmarte, de quitarte tu capacidad de espíritu crítico para que te hundas. Entonces, esta es la principal función de los oscuros, de las grandes estructuras de poder, es que tú dejes de creer en todo, es que tú estés confundido constantemente y de este modo te van despojando, te aíslan, te quedas débil y solo y ellos te penetran y te manipulan. Esto es lo que se está intentando. De este modo están metiendo el control social. Primero, desarmas al ciudadano, le vendes numerosas emergencias, la emergencia de Ucrania con Rusia, la emergencia climática, la emergencia del COVID-19. Estos han sido los tres pilares fundamentales. También han vendido una posible emergencia económica, la emergencia de las guerras, la guerra con Irán, la guerra en Gaza con Israel, etcétera. Todos ellos están creando estas mismas cuestiones para imponer el orden a través del caos. Generan el caos para imponer la solución. Estos son los grandes agentes del caos en su nuevo reordenamiento mundial. No lo duden. Así que tengan mucho cuidado y por favor, de ninguna manera sientan miedo. Fe y fuerza, carajo. Y ahora que estamos hablando de estos agentes peligrosos, de estas élites oscuras, ¿ustedes conocen a John J. McCloy? Pues atentos a este video de CLA TV. Es buenísimo. ¿Conoce a John J. McCloy? El médico y autor Eikos Chonin cree que sin conocer a esta persona no sería posible comprender los preparativos de guerra actuales y mucho menos impedirlos. Solo aquellos que conocen las organizaciones criminales pueden combatirlas eficazmente. Entonces, ¿quién era McCloy? En una entrevista con Flavio von Witzleben, Chonin explica: McCloy era profesor de tenis de los Rockefeller y, gracias a su dinero, pudo estudiar en la elitista Universidad de Harvard. En la década de 1920 financió el fascismo italiano. En la década de 1930 construyó el fascismo alemán. Fue abogado de IG Bandera. Poco tiempo después se convirtió en secretario de guerra de Estados Unidos. Breve pausa para reflexionar. La dinastía Rockefeller es una de las tres familias masónicas más influyentes. Un protegido de Rockefeller mueve los hilos del nacionalsocialismo europeo. Al otro lado del Atlántico, prepara a Estados Unidos para enfrentarse a los nazis. Chonin explica con más detalle. Como ministro de guerra, McCloy impidió en repetidas ocasiones que se bombardearan las vías del tren que conducían al campo de concentración de Auschwitz. Esto acercó a al menos 100.000 personas a la muerte en el campo de concentración. Después de la guerra se convirtió en el máximo comisionado militar y civil para las zonas de ocupación occidentales. Nombró canciller federal a su cuñado Konrad Adenauer. Además, indultó a muchos criminales nazis condenados en Alemania. Luego se convirtió en presidente del Banco Mundial. El Banco Mundial es ahora el centro financiero para todos crímenes globalistas. Espero que la gente entienda que el Banco Mundial forma parte de esa organización criminal, concluye Chonin. La organización criminal tiene muchos nombres y rostros, pero siempre converge en los mismos centros de poder. Según una investigación de CLA.Televisión, McCloy estaba en 1958 y 1964 participante en la conferencia Bilderberg. Miembro del Comité de los 300, presidente del CFR y miembro de la logia masónica Tres Ojos. Por desgracia, no es un caso aislado. Los delincuentes peligrosos ocupan puestos de poder decisivos a nivel mundial. ¿A quién le sorprende entonces que el mundo se esté yendo, literalmente, al infierno? Exacto, mis amores. Solo aquellos que conocemos las organizaciones criminales podemos combatirlas eficazmente. Por eso en estos días la información es oro y tienes que ver de quién obtienes esa información. Por eso el otro día a mí me tumbaron el N2, porque informo, y esto es lo que no quieren consentir. Pero aquí seguimos por el N1 luchando con todo. Di para rato, no, va a callarme.
Y ahora quiero que vayan al avioncito azul, por favor, averigüen entre ustedes, lean los comentarios, que se llama Telegramo, ustedes saben, búsquenme por allí, porque es muy fácil encontrarme, se llama como este canal, El Notición. Lo único que tienen que tener en cuenta es que la E es mayúscula, la N es mayúscula y cuando pongan notición, tienen que poner un acentico, ¿verdad? Porque la palabra notición se acentúa. Bueno, pues he recuperado una bomba de video de Kennedy, el actual ministro de Salud, donde él decía algo tremendo, algo que por favor tienen que tener en casa por si acaso viene un nuevo bichito. Por favor, vayan allí y no se lo pierdan. Mis amores, si algunos me preguntan a través de los comentarios que qué pasa con Venezuela, ciertamente voy a darles mi opinión. Me llama muchísimo la atención porque allí han dejado a verdaderos asesinos y traidores del pueblo venezolano. Rubio y Donald Trump han dejado allí a Delcy, a Diosdado Cabello y a toda su cuadrilla. Todos son lo mismo. Y yo pregunto, ¿por qué han dejado la misión a medias? ¿Qué objetivos hay para dejarlo todo así? Yo como periodista estoy investigando, no está siendo nada fácil. Ojalá y lo pueda tener listo para el próximo en vivo que voy a hacer con ustedes. Pero sí, estoy como ustedes, tengo la mosca detrás de la oreja. Si empiezas una misión, tienes que llevarla hasta el final, Donald Trump y Marco Rubio, a terminar lo que ustedes empezaron. Y ahora les quiero mostrar un impactante video del conspiranoico David Icke, que todos deberían escuchar. Habla del sistema bancario y dice que todo eso está controlado por la araña, la Comisión Trilateral, el grupo Bilderberg, el Instituto de Asuntos Internacionales, el Consejo de Relaciones Exteriores, Mesa Redonda, el Mossad, el Club de Roma, APEC, la OTAN, las Naciones Unidas y la madre de los tomates. Escuchen a David Icke, el conspiranoico. Uy, por Dios, ¿qué dice cada locura? El sistema bancario está controlado en última instancia desde la araña y se manifiesta en la escena como bancos individuales, pero al final es un solo banco, controlado por una sola red. Así que tienes al FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial, los bancos centrales como la Reserva Federal, en América, en los países, y todos están controlados por la misma red y todos operan bajo la misma agenda. Por eso pueden hundir la economía o levantarla a voluntad, cuando ellos lo decidan. Ahora, uno de los principales vehículos para esto es el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza. Esta es una organización bancaria privada compuesta por los jefes de los bancos centrales de los países del mundo, donde se reúnen regularmente para orquestar una política común a través de todos ellos. Esta política desciende desde el Banco de Pagos Internacionales. Pasa a través de los bancos centrales nacionales. ¿Por qué no lo haría? Los jefes lo han decidido. Desciende a través del gobierno, la política económica y hasta la gente que tiene que sufrir las consecuencias. La mano oculta desciende a través de sociedades secretas, la élite financiera, el sistema bancario, la política gubernamental y el pueblo. Así es como funciona. Y está basado en una actividad criminal, el crimen organizado, que consiste en prestar a la gente dinero que no existe como crédito y cobrarles intereses por ello. Mis amores, y pregunto, ¿ustedes qué creen realmente que pasó con John McAfee, el del antivirus? Años después de su muerte, el nombre de John McAfee sigue generando debate en Internet. Y no por su antivirus, no tampoco por las criptomonedas, sino por lo que dijo antes de morir. Recuerden que McAfee pasó años criticando a gobiernos, instituciones e intereses poderosos. Habló con frecuencia sobre el secretismo, la vigilancia, la libertad y el creciente poder de los sistemas no electos. También fue una de las figuras públicas más honestas que cuestionó la versión oficial sobre la muerte de Jeffrey Epstein. Atentos a este video. La gente está empezando a darse cuenta de por qué mataron a John McAfee y no es porque expusiera a los medios de comunicación. Los medios de comunicación tradicionales han estado utilizando una tecnología llamada programación neurolingüística durante más de 15 años. Y esa programación neurolingüística te hace pensar y creer cosas que no son ciertas. Tampoco es porque expusiera al gobierno
Es a esos pocos de ustedes a quienes me gustaría dirigirme ahora mismo. Ese sentimiento de anhelo, esa sensación de deseo, esa sensación de insatisfacción es realmente tu pérdida de libertad. Y es libertad lo que anhelas. Y no tienes ninguna en este gobierno. Un gobierno del pueblo estadounidense que comenzó con el pueblo siendo libre y el gobierno siendo nuestros sirvientes. Se ha convertido en que el gobierno es libre y secreto y está envuelto en la oscuridad y es el pueblo quien es el sirviente. La gente creía que John McAfee tenía que desaparecer porque sabía demasiado y guardaba registros. Mira esa cosa. Boom. En cuanto su tweet sobre el condominio de Surfside empezó a hacerse viral, los medios tradicionales se apresuraron a decir que era falso. Pero esos mismos medios no tuvieron problema en repetir la versión oficial sobre su muerte. El magnate del software John McAfee fue encontrado muerto en su celda esta semana. Se suponía que iba a ser extraditado de regreso a Estados Unidos, pero las autoridades españolas dicen que McAfee fue encontrado muerto en su celda. Un comunicado del Departamento de Justicia del Gobierno Regional de Cataluña dice que todo indica que McAfee pudo haberse suicidado. La mayoría de ellos también ignoró el hecho de que John McAfee dijo repetidamente que nunca se epsteinizaría. También fue una de las primeras figuras de alto perfil en cuestionar públicamente lo que sucedió. A Jeffrey Epstein, Algunos miembros de nuestro gobierno han cruzado la línea no por suicidar a Jeffrey Epstein, si es que realmente lo hicieron, sino por darnos una historia a nosotros, el público estadounidense, esperando que la creamos. Ahora, esta es la línea que cruzaron. Impactante, ¿verdad? Recuerden que él dijo, si alguna vez muero, la gente no debería asumir que me suí. Díganme, por favor, ¿ustedes qué creen que realmente le pasó a este hombre? Muchos dicen que está vivo. Yo lo dudo. Yo creo que lo mandaron para el otro barrio, pero bueno. Y antes de irme les pido, les imploro que vayan por favor al avioncito azul, porque les he dejado otra bombita. Muchas mujeres, recuerden mis amores, acuden voluntariamente, impulsadas por los gobiernos, a hacerse una pruebecita anual para detectar algo en sus, ¿verdad? Que te la aplastan así. Bien, por favor. Algunos batiblancas valientes han sacado lo que esto esconde y es muy, pero muy siniestro. Les dejo estas bombas en el avioncito azul. Es un video bombástico que no pueden perderse. Les quiero mucho y nos vemos mañana. Recuerda que te agradezco mucho todo tu apoyo y que por favor te pido que des al dedito para arriba y que compartas este contenido con todo el que puedas. Libre. Somos libres para hacer lo que nos dé la gana y también para decir, conmigo no, mi amor. Ya me engañaste una vez. Otra, no. Señores oscuros, bye bye.